buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a tocar tres temas realmente importantes y vamos a comenzar hablando con don Bernardo Toro, filósofo y magíster en investigación y educación de Colombia, sobre las instituciones, la gobernabilidad y la democracia. Estamos con un sabio y vamos a tratar de exprimirle para entender un poco más acerca de los conceptos de institución, gobernabilidad y democracia en la época actual que vivimos. El otro bloque vamos a hablar acerca de algo que es polémico, que está en los comentarios de la gente, el caso de José María Ibáñez. ¿Debe perder o no su investidura? Va a estar con nosotros el abogado constitucionalista, el doctor Jorge Seal. Y el último bloque vamos a hablar de economía, que también es otra pata de la vida del ser humano muy importante. Vamos a estar con el presidente de la OIP, Gustavo Volpe, y el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, dos poderosos gremios, don Luis Villasanti, para hablar acerca de las expectativas del sector productivo del país sobre el nuevo gobierno. Después de la pausa ya estamos con don Bernardo Toro. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. Buenas noches, don Bernardo Toro. Gracias por volver al Péndulo. Carlos, por la invitación. Bueno, cada vez que usted viene le queremos traer, así que vamos a hacer el esfuerzo cada vez que viene para atenderlo acá, porque siempre es muy enriquecedor escuchar su opinión y como usted tiene una forma muy particular de transmitir el conocimiento, entonces es mucho más agradable todavía. Y esto siempre se convierte en una charla, en un diálogo antes que en una entrevista. Bueno, usted viene a hablar sobre instituciones, gobernabilidad y democracia. Nada fácil en Latinoamérica. Nada fácil. Y bueno, ¿y qué es lo que puede hablarnos? A ver, la democracia hoy es diferente a la democracia de hace 30 años. Realmente la democracia es un invento de hace 2500 años. Lo que pasa es que nosotros lo confundimos, en América confundimos mucho la democracia con el liberalismo económico. La gente, eso no quiere decir que muchos elementos del liberalismo económico no están en la democracia. Pero si usted le pregunta a alguien en qué consiste la democracia, le contesta, porque yo pueda hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana. La persona que responde eso no sabe qué es democracia, porque la democracia es quizás el sistema más riguroso que el ser humano ha inventado. Así mismo. A ver, un poquito, esto es ayuda. La democracia nació con un graffiti que pusieron hace 2500 años los sofistas, que decía esta frase en graffiti: el orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. Esa frase era tremendamente revolucionaria, ellos casi los cuelgan por eso. Totalmente. Porque los griegos creían que existían dos mundos, el mundo, el Olimpo, donde estaban los dioses, y el terrenal. Y el cosmos, aquí donde estamos nosotros. Entonces imagine que yo soy Zeus, ¿no? Y usted, Carlos, allá pobre mortal. Sí. Los dioses no tenían nada que hacer en ese imaginario, entonces se divertían controlándole la vida a los seres humanos.
Entonces yo decido como Zeus que Carlos va a ser bailarín. Y usted entra a una facultad de matemáticas y termina bailando. Y dice, no, es que el problema es aquí que muy distraído, me voy para Harvard. Termina bailando, etcétera. Donde vaya va a terminar bailando. ¿Por qué? Porque yo lo he decidido. Ese es el concepto de destino. Entonces lo que los sofistas dicen, señores, el destino no existe. El orden de los hombres no depende de los dioses, depende de los hombres. Lo que está diciendo es, señores, eso no sirve para construir una sociedad. Todo lo que pasa en una sociedad depende de nosotros, no le podemos echar la culpa a nadie. Y ahí nace la idea fundamental de que, uno, que el destino no existe, dos, que el hombre puede controlar su vida. Al nacer la democracia nace la historia, porque si hay destino no hay historia. O usted es tragedia o usted es epopeya. Exactamente. ¿Sí? Sí. Sí, no hay suerte, no hay probabilidades de cambiar nada, porque todo está determinado por el destino. Entonces, por la democracia, al aparecer la democracia, apareció el deporte, apareció el teatro, porque apareció el drama. Como no hay destino, lo que es bien hoy puede ir mañana mal, lo que es mal hoy puede ir mañana bien, que es como el teatro. Por eso en ese momento se desarrolla el teatro, ¿sí? Aparece la historia porque usted no está condenado a un destino. O sea, escribimos la vida de Carlos, es un montón de cosas que él construyó con errores y con aciertos, porque no hay destino, hay historia. Claro. ¿Sí? Y el deporte porque el que puede ganar hoy puede perder mañana. Entonces, por eso, digamos, solo esas tres cosas ya serían, bueno, y aparece la libertad. Yo construyo, yo soy responsable de lo que construya. Ese es el concepto fundamental de la democracia, pero tiene una implicación práctica muy fuerte, y es que usted tiene que aprender a autorregularse, y ahí es donde nosotros estamos en problemas. Yo siempre pongo mucho este ejemplo, y es, bueno, yo le pregunto al camarógrafo cómo se llama su jefe, me va a decir Carlos. Entonces, supongamos que usted le dice, ¿cómo llama el camarógrafo? El nombre. Sí, Juan. Juan, le dice a Juan, Juan, usted para seguir trabajando conmigo tiene que levantarse todos los días a las 4 de la mañana a correr. ¿Qué piensa Juan todo? Y llueva, trueno, relampaguee. Y para yo estar seguro tiene que pasar aquí frente a las cámaras para quedar grabado. Claro. ¿Qué va a pensar Juan de usted todas las mañanas? Va a pensar lo peor. Sí, va a ser de lo Pero último. supongamos que eso nunca sucedió, sino que Juan un día toma la decisión de comenzar a correr a las 4 de la mañana, llueva, trueno. Por decisión propia. Juan, ¿qué le pasa a Juan en este segundo caso cuando comienza a correr? ¿Qué siente Juan? Alegría. Felicidad. Claro. La pregunta es, ¿por qué la misma cosa en un caso produce ira y odio y en otro produce libertad y alegría? Porque en el primer caso el orden viene desde afuera. Es una imposición. Y en el segundo caso el orden viene desde adentro. Una autodeterminación. Entonces, aquí el hombre se siente sometido, aquí se siente libre. Y ahí nace un principio fundamental griego, y es, solo la autorregulación produce libertad. Y eso es universal. Eso es universal. Por eso están las leyes. No, entonces, están las constituciones. Sí, la constitución. O sea, entonces, uno de los grandes problemas que nosotros hemos creído es que hay alguien que nos viene a dar la libertad, entonces caemos en el populismo o en el fascismo, porque creemos que alguien nos puede dar la libertad. Los pueblos, cuando son muy democráticos, ellos deciden darse orden, deciden hacer leyes que van a cumplir y proteger. Entonces es la sociedad la que es libre. Y cuando una sociedad es libre, comienza a generar niños libres de pensamiento, de comportamiento, comienza a generar instituciones que cuidan la libertad bien en favor de la gente. Pero eso no se lo puede dar nadie. O lo construimos nosotros como ciudadanos o no lo construimos. Pero eso requiere formación democrática, requiere que los niños sean educados. En esto que yo le estoy explicando acá. Llegamos a lo fundamental de la educación, finalmente. Sí, esto que yo le estoy explicando acá hay que hacerlo entender a un niño con historias, con ejemplos, con películas, etcétera, ¿no? Entonces, porque la democracia además tiene un problema que hablábamos ahora muy grave, y es que la democracia no es acumulable. O sea, un país puede ser 100 años demócrata y en el año siguiente volverse una dictadura. Así mismo. Porque el amor no es acumulable, la democracia no es acumulable, la fidelidad no es acumulable, la lealtad no es acumulable. ¿Y cómo el bienestar no puede acumularse? Porque son bienes, la definición de un bien no acumulable es un bien que solamente existe mientras se produce. Cuando escasea comienzan los problemas. No, cuando no se produce no escasea, no, desaparece. Desaparece, claro. ¿Sí? O sea, si el amor no es acumulable, si usted no lo alimenta todos los días, el día que usted, ya no más, el amor desapareció, ¿sí? Por ejemplo, un tipo puede decir la verdad 20 años y el día siguiente no decirla. Y los 20 años de verdad no le garantizan nada.
solamente es verdadero si todos los días es verdadero. Pero, don Bernardo, pero ¿en qué momento comienza a ser necesario el populismo en la vida de una sociedad? ¿En qué momento la sociedad necesario no? ¿Por qué aparece el populismo? Sí, ¿por qué aparece el populismo? Porque la sociedad, como no hay formación política, uno no es capaz de hacer análisis del presente y del futuro, entonces espera que alguien se lo haga. ¿Sí? El populismo es un poco parecido a ir a adivinar el futuro con la bola de cristal, donde uno adivina. Entonces yo no logro entender, pero no es porque la gente no quiere entender, es porque no ha sido formada para entender. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el fútbol es un proceso supremamente complejo, pero la mayoría de la gente ha aprendido a leer el fútbol. Si nosotros a ciertos problemas le pusiéramos la conversación, el interés y hubiera el entorno, la información, mire cuánto aprendizaje ha ocurrido en el mundo en este momento sobre el fútbol, cuántos artículos, cuántos análisis de horas, entonces la gente termina aprendiendo, ¿sí? Por eso el fútbol funciona. El fútbol es la única religión mundial que tiene sacerdotes, obispos, ¿sí? Es la única fe mundial, es el único tema que une al mundo, independientemente si es islámico, sí, católico. Exactamente. Sí. ¿Pero por qué? Porque hay mucha formación y tiene rituales. Yo le hago esta pregunta, Carlos, ¿cuál sería el símbolo de la democracia para Paraguay? Y que las elecciones fuesen... un símbolo. Un símbolo de la democracia. Por ejemplo, para los franceses es una mujer con el seno al aire, con un gorro frigio. ¿Sí? Para los griegos es la Estatua de la Libertad. Sí. O sea, hay una simbología porque existe realidad. ¿Cuál sería la simbología de la democracia para Paraguay? El problema con Paraguay es que muy poco tiempo de democracia tiene. Bueno, entonces es más difícil encontrar un símbolo. No importa, pero hay mucho know-how. Una vida... O sea, ¿cómo logramos que los niños... Para poner un ejemplo más sencillo todavía. El populismo viene... Yo fui profesor de muchachos, de hijos de presos y prostitutas, ¿no? Sí. Entonces nos preocupábamos mucho, teníamos recursos para dar una educación de alto estándar. Y una vez un muchacho Giraldo se salió de la clase. Le dije, ¿usted por qué salió? Dijo, porque están dando clases de historia, a mí no me interesa eso. Le dije, ¿pero por qué no le interesa? Me dice, mire, profesor, yo era matemáticas, pero manejaba el colegio. Entonces me dije, vea, me están diciendo que este país lo construyó Nariño, Santander, un montón de señores importantes. Yo soy hijo de un campesino cogedor de café que mataron. Luego yo no tengo nada que hacer en este país. En otros países a los niños le enseñan la historia distinto. Los sacan a la calle y le preguntan, bueno, averigüemos quién construyó ese edificio. Ah, mi tío, mi abuelo, sí. Y los niños van descubriendo que la ciudad que existe fue construida por gente común y corriente como ellos. Exacto. Entonces se sienten ligados a esa historia y nadie les va a echar cuentos. Porque crecen viendo la realidad construida por su propia gente. Entonces van a proteger eso y no van a caer en populismos. Pero ¿y por qué? A ver, países con alto nivel de educación, países con alto nivel de desarrollo y progreso, hoy están con problemas por el populismo. En Paraguay, en nuestra región se entiende mucho más, porque las necesidades y las carencias y las inequidades son tan visibles y tan grandes que es muy fácil que el populismo entre. Pero sin embargo, el populismo está entrando en todos los países, don Bernardo. Entra en Europa, entra en Alemania, entra en Polonia, entra en Francia. Entonces, es preocupante. No, pero a ver. ¿Cuál es la función de un Estado? No, de cualquier Estado tenga el gobierno que tenga, pero ¿cuál es la función de un Estado? Es cuidar ciertos bienes que son fundamentales. Por ejemplo, la función del sistema educativo es curar un mal, la ignorancia. Sí. ¿Sí? Y la gente tiene esa institución para eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Pongamos con todos los indignados. Sí. Los de París, los de Madrid, etcétera, los de Ocupa, etcétera. Todos dicen la misma frase. Nosotros no queremos que las instituciones desaparezcan. No queremos una revolución. Lo que queremos es que las instituciones se parezcan a nosotros. O sea, la gente lo que quiere es que las instituciones funcionen. Entonces, cuando las instituciones no funcionan, la gente comienza a desear a alguien que sea capaz de hacerlas funcionar. Que hacerlas funcionar, sí. ¿Sí? Y aprenderse un tipo que es tan arriesgado o tan sofista que es capaz de decir, yo lo puedo hacer.
Y la gente ya no, y como no tiene formación institucional, la gente no entiende que nadie solo puede hacer funcionar las instituciones públicas, porque las instituciones públicas son un reflejo de la sociedad. Como yo les decía, les ponía ahora en una conferencia el caso, si todos los funcionarios públicos de un país deciden ser honestos, ¿el presidente puede ser deshonesto? No. Es imposible. Bélgica duró 18 meses sin primer ministro y funcionó perfectamente. ¿Por qué? Porque los funcionarios Las instituciones son fuertes. Los funcionarios públicos se pusieron de acuerdo, y con esta frase que es genial, es importante que los políticos arriba se pongan de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo la gobernabilidad va a ser muy difícil. Entonces hagamos una cosa, nosotros vamos a hacer funcionar el sistema en lo que corresponde a nosotros. Hay decisiones que no se van a poder tomar porque solo las puede tomar, pero vamos a hacer funcionar el sistema mientras los políticos se ponen de acuerdo. Aceleraron la máquina pública. ¿Cómo se llega a tener un pueblo así? Formando muy bien a sus funcionarios. O sea, una característica para evitar el populismo es tener escuelas de formación de alto nivel para ser funcionario público y volver el funcionamiento, la carrera pública una carrera como en Francia, de CELEF, hacer una cosa de caché, o en Alemania, ¿sí? Pero eso, para poder hacer eso hay que evitar el clientelismo, o sea, hay que sacar una legislación que solamente funcionarios de carrera en institucionalidad pública puedan ocupar los cargos, ¿sí? Y eso se puede hacer. Países como Francia, Alemania... Japón es un ejemplo. Pero es que para llegar a ser director de un departamento en París, en Francia, usted tiene que haberse formado por lo menos 10 años, ¿sí? Con una formación rigurosa que es cómo funciona el Estado. Gastamos millones de dólares para muchachos que se formen para manejar empresa privada y lo hacen magistralmente bien. Así mismo. Esa misma plata la deberíamos gastar para manejar la empresa más importante de una sociedad, que es el Estado. Y no lo estamos haciendo. Y de nada solo viene nada, ¿no? ¿Y por qué? Algo tan simple, ¿por qué no es entendible? Porque nadie lo ha dicho duro. ¿Y qué podemos hacer? ¿Usted ya cuántas veces le han dicho esto aquí en esta mesa? Y mire, uno habla con los políticos y dice lo políticamente correcto, ¿verdad? Ellos saben, todos saben claro, cómo el problema ser. Es que a nadie le va a interesar eso porque si usted... Pero no vende y no compra. No, lo que pasa es que en América Latina está cayendo en un problema y es que es más importante tener puestos en el Estado, dominar puestos en el Estado, que tener votos. El poder lo dan los puestos, no lo dan los votos. En Colombia es eso. Así mismo. Y sí, son votos cautivos. Si finalmente son votos cautivos. Sí, para dar puestos. Para dar puestos. Entonces, los movimientos nuevos, las ideas nuevas no son compradas por los políticos, porque ellos tienen que asegurar esa ecuación, porque no hay partidos, hay empresas electorales. En Colombia es típico de toda América Latina. Es decir, sin instituciones fuertes es difícil tener gobernabilidad y democracia. La frase es, solo las personas pueden cambiar las cosas, pero solo las instituciones permiten que los cambios perduren. La institución es el desafío que el hombre le ha hecho a la muerte. Usted tiene institucionalizado este programa. Todo el mundo sabe que es Péndulo, está institucionalizado. Sí. Si usted se muere mañana, la pregunta es ¿quién va a dirigir a Péndulo? Pero Péndulo es una institución. Usted ha superado la muerte con esto, ¿sí? O sea, el hombre tenía que inventar alguna cosa de ganarle a la muerte, inventó las instituciones. Bueno, pero tenemos que formar a nuestra gente para que manejen esos conceptos. Estos son conceptos sencillos, ¿no tienes? Claro que son conceptos sencillos, pero el problema es por qué los políticos no las aplican. Sí, se va a hacer mucho mejor para todos, incluso para ellos. Bueno, la razón, Carlos, también es que nosotros, como no tenemos partido, los partidos no tienen sistemas de formación. El ejemplo que ponía ahora... ahí tiene razón. Ahí digamos, una vez entrevistan en Colombia, pues Felipe González en Colombia es como Colombia y Felipe González, forma parte del espectáculo. Entonces, él decía, cuando yo entré al PSOE, a los 14 años, al otro día me mandaron a pegar avisos. Pero antes de pegar avisos me dieron un curso para pegar avisos. A qué horas pegarlo, cómo hacer que la policía no me cogiera, cómo no dejar los tarros de pegante por ahí. Después me lo hice bien, entonces me dieron la dirección de un montón de muchachos que pegaban avisos, pero también me dieron entrenamiento para eso. Y así fui recorriendo el camino, fui edil, fui alcalde de un municipio pequeño, etc. O sea, llegar a ser presidente del gobierno... Hizo la carrera política. Pero porque el partido forma a su gente. Entonces, cuando él llega allá, no tiene que repartir plata, porque tiene un sistema formado para hacer que las decisiones del presidente lleguen hasta la última vereda. Usted sabe que hay una gran confusión. Hoy estaba hablando con el presidente del Tribunal de Conducta de un partido político en la radio, porque hay un parlamentario
que hizo cosas indebidas, y hay un sector importante de la sociedad que considera que su formación, el puesto y el cargo que ocupa, lo deshonró con su comportamiento. Y por lo tanto ya no debería ser merecedor de continuar en el Congreso. Fue a la justicia y en la justicia hay un sistema que permite que se avancen, se aceleren los procesos, reconoce lo que hizo, devuelve lo que quitó, lo que admitió que hizo mal, devuelve, y encima, como resarcimiento social, compra un generador eléctrico para una institución, para un leprocomio. Reconoce todo. Le pregunto al presidente del Tribunal de Conducta, ¿y ustedes van a hacer algo? Y me dice, si la justicia no hace, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Y porque ustedes nos juzgan al individuo afiliado al partido penalmente. Deberían juzgar su conducta como afiliado. Sí, ¿es permitible ese tipo de conducta en su partido? No me supo responder. Claro, pero el problema es que esto es base del derecho penal. Yo no soy abogado, ¿no? Sí, no, yo tampoco. Yo soy filósofo, básicamente, pero esto es claro. Hay una cosa que uno tiene que entender muy bien, es que el delito no existe. Oiga esta cosa que estoy diciendo aquí frente a cámaras. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿matar es un delito? Me dice, sí. Y le digo, entonces, ¿por qué le ponen medallas a los militares que disparan, que matan? O sea, el delito es una definición. Por ejemplo, la gente dice, ¿pero por qué Pablo Escobar fue diputado en Colombia? Porque hasta 1989 el narcotráfico no era un delito en el mundo. ¿Sí? El delito es una definición. Hace 30 años o 20 años, si un hombre encontraba a su esposa con otro hombre, la mataba porque estaba defendiendo su honor. Hoy no podemos, o sea, ese concepto ha cambiado. Entonces, el problema de una institución como institución es que solamente, y se quiere respetar, los funcionarios que la manejan tienen que respetar las reglas creadas. Si no hay código de ética, así mismo. O sea, pero ahí viene el problema, que si una organización política no tiene código de ética es un desastre. Es así mismo. La gente debería saber eso. Y el Tribunal de Conducta de un partido lo que debería tener en cuenta es esa. Sí, independientemente de jueces. Independientemente en otros lugares lo que hacen en medicina, primero le aplican el código de ética al médico y después vemos que lo juzga la ley bajo esta cuestión de leyes existentes o no existentes. Si está leccionado, vuelve otra vez. Si no, queda con las dos cosas fuera. ¿Sí? Pero significa, o sea, es muy sano que las instituciones solo apliquen las reglas que han definido, porque eso es democracia. Si no las han definido, se pagan las consecuencias. Evidentemente. Un placer tenerlo con nosotros, don Bernardo. No, muchísimas gracias. Antes de despedirlo, quisiera dar a conocer un comunicado de la organización Juntos por la Educación. Y dice lo siguiente: a la opinión pública en general y con respecto a los comentarios vertidos en los últimos días en relación a nuestra organización, manifestamos que somos una organización de la sociedad civil convencida que la educación como derecho humano irrenunciable es el principal recurso habilitante que hace posible el ejercicio de los demás derechos. No somos parte del Ministerio de Educación, ni del Fondo para la Excelencia, ni del proyecto de transformación educativa. Reconocemos al Estado como titular de las obligaciones en materia educativa, dando cuenta que la educación no se refunda en cada periodo de gobierno y que el sistema educativo no se transforma solo desde la centralidad de un ministerio. Creemos en el trabajo y nos amparamos en todo momento en la ética, la transparencia y la verdad, valorando la participación y asumiendo el diálogo informado. Con la convicción que ningún paraguayo deberá quedar fuera de la historia por la incapacidad de sus dirigentes, afianzamos nuestro compromiso como ciudadanos y como organización e instamos a todos a complementar la labor del Estado sin sustituirlo, aunando esfuerzos entre los sectores público y privado con respeto, promoviendo espacios colectivos de colaboración para hacer de la educación una causa nacional. Esto me pidieron y estamos leyendo en este programa, porque en los últimos días hay muchas manifestaciones y desentendimientos sobre el papel que tiene Juntos por la Educación, lo confunden con el Fondo para la Excelencia y ya no sé, a esta altura ya no sé si es a propósito o por desconocimiento. Espero que sea por esto último, espero que sea.
Don Bernardo, muchísimas gracias por Gracias, el Carlos, espacio. por la Espero invitación. que la próxima vez volvamos a estar juntos en este programa. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa con el doctor Jorge Seal, vamos a ampliar lo que estuvimos comentando con don Bernardo Toro. ¿Cuál es el destino de José María Ibáñez? ¿Debe perder su investidura él y otros más? Con el doctor Jorge Seal. Ya volvemos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. Bueno, ya estamos con el doctor Jorge Seal y antes de comenzar ya el debate públicamente, ya estamos acá debatiendo y con pasión como es este tema, porque este tema es apasionante, el derecho es apasionante. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Gracias por Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿qué es lo que pasa con el caso de José María Ibáñez y los otros afectados por procesos judiciales en nuestro país? Porque se habla, el senador o el diputado se supone que deben ser honorables. Así mismo. La honorabilidad se pierde cuando uno comete actos que son contrarios a la moral, a la ética y a la sociedad. Correcto. ¿Verdad? Y a la ley. Sí. Y a la ley. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que todos estos senadores y diputados permanezcan en las cámaras del Congreso con todos los procesos abiertos que tienen en contra? Y uno de ellos, José María Ibáñez, con el reconocimiento del hecho del que se le acusa y además con el resarcimiento del daño que él reconoce que causó, porque si no, no hubiese habido resarcimiento, si no admitía el daño que causó. ¿Cómo Claro. es posible que sigan en el Parlamento este tipo de personas? Bueno, está previsto, como te decía antes, este instituto que anteriormente se llamaba, todas las constituciones anteriores, no es ningún invento de esta, se llamaba exclusión del seno. O sea, nosotros, tus pares, has sido electo por el pueblo, nosotros también, pero nosotros decidimos colectivamente que sos indigno de pertenecer, como una sanción meramente política. Exacto. O sea, hay que distinguir de la responsabilidad administrativa, Exacto. de la civil y de la penal. Son 4 tantos, no necesariamente uno lleva al otro. En consecuencia, este instituto que estuvo en la Constitución y nadie prácticamente con el nuevo nombre de pérdida de investidura, recién explotó con los escándalos realmente inaudibles audios que no podíamos creer de lo que pasaba con la justicia. Y fíjate que tuvo ahí 2 etapas. Primero, la gente quiso aplicar la norma de sanciones disciplinarias. Le aplicaron incluso 2 meses sin goce de sueldo por el mismo cuerpo, por el Senado. Sí. Y, sin embargo, creo que ahí también los hechos son los que cambian, ¿verdad? Hay corrupciones y corrupciones o destapes y destapes, no todos son iguales. Aparece él diciendo que escuchen mi voz, esa es la voz del secretario, no soy yo. No sé. Justo, una semana o 2 después, aparece el audio, él hablando y él traficando. En consecuencia, ahí ya subió de tono y la gente dice, no, esto sirve para la pérdida de investidura, esta es la causal. O sea, como algo que el cuerpo quiere desagraviar a la institución, a la ofensa, entonces, concretamente,
Esa es la razón, la racionalidad que tiene el instituto. Y eso se hizo por etapas. Aquí también está sucediendo lo mismo. Estalló el escándalo con el mandato legislativo anterior. Sí, sí, sí. Pero el hecho de que ahora hubo una confesión en el cual se admiten, o sea, se comprueba fehacientemente todos los hechos, no es un hecho nada más del raterismo del dinero, sino el hecho de sacarle el sueldo de él, el haber obligado... haberlo nombrado en el Parlamento como funcionario. Sí, señor. Sí. Pero para ello hay mucha gente que como sos mi inferior vas a tener que ser cómplice. Exacto. Vas a llenar la planilla, sí, poner que él vino. Y vos te vas a resistir. O sea, fíjate la cantidad de torceduras a las funciones que tiene que pasar ese funcionario porque es superior, me pidió el senador, me pidió el diputado. Aparte de eso, hubo encubrimiento, que es también otro hecho deleznable. Cuando se descubre, en vez de alguna forma los hace traer a los pobres, los disfraza de traje, trató aquello, hasta una lesión a su dignidad humana, los pobres tener que, por él impostar, por él tener que justificar algo. O sea, fue un bochorno en etapas, pero que luego, como digo, tuvo un nuevo capítulo, que fue el reconocimiento patente. Yo le diría, si hubiese sido el abogado de él, le diría, chupate nomás el proceso largo, y no lo admitas porque con la admisión está resulta todo. Que estás justamente en un típico caso de tráfico de influencia y estás ayudando con la mejor prueba en el mundo que exista, lo que decían los romanos, la probatio probatísima, es cuando la persona confiesa, sí hice yo. Claro. Y es una confesión, es cierto, ahí está, es la palabra que faltaba, es una confesión de lo hecho. Así mismo. El reconocimiento que hizo, ¿no? Así mismo. Bueno, ¿y cómo? Pero por eso digo, doctor, que hay alguna norma legal, porque esto pasa más por la ética, porque cuando se empieza a hablar de votos, ya pasa más por la ética y por la política. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, acá definitivamente debemos esperar a que la ética florezca, nazca en nuestros parlamentarios para que ellos hagan las cosas correctamente. De lo contrario, no hay otro mecanismo para que este tipo de inconductas se castiguen. Creo que es una vía, puedo decir, es la política. Muy inusualmente nunca se utilizó ni en los parlamentos anteriores de Stroessner. Estuvo en la constitución de Stroessner, en la exclusión del seno, también en la del 40 y también porque ahí la puso Alberdi realmente para la constitución argentina y la copiamos en la constitución de 1870, ¿verdad? Sin embargo, de tanto en tanto en Argentina aplican. No hace mucho a una diputada que tenía unas fundaciones que supuestamente eran para los niños abandonados. Le descubrieron que efectivamente traficaba. Había 4, de las 3 no funcionaban y seguía retirando plata del Estado para la fundación, por la fundación. Para toda la fundación. Pero después apareció en tráfico de niños. Al enterarse de eso del cuerpo, ¡pum!, fuera. Se le canceló su mandato, exclusión del seno. O sea, es un recurso, repito, extremo, político, para supuestamente proteger al... Ahora vos me dirás, ¿y cuántos de los que están ahí votando no tendrán sus cosas? Es que la mayoría, muchos tienen procesos. Muchos tienen procesos abiertos en la justicia que no pueden avanzar por chicanería de sus abogados. Correcto, exacto. Bueno, pero entonces es triste, doctor. Es una cuestión de hechos, casos, proximidad, escándalo, el nivel, el ribete que tomó. Porque gente impensable era el que lideraron, inclusive se hizo algo más. Con lo de González Daer se le aplicó una sanción y se le aplicó otra, que es otro del principio constitucional non bis in idem, que no es no me castigues 2 veces por el mismo hecho. Pero la gente te va a decir, no, ahí hay un nuevo hecho que es, ahora vos sos el que estás hablando, no es más el Lippmann. Claro. En consecuencia, y eso queda al órgano, y son los legisladores los que decidieron. ¿Por qué ese rapto de honestidad y de lealtad a la Constitución o lo que sea, de tener un indigno? No sabemos, pero se produjo. Por la presión popular. Presión popular. Por la presión de la gente. Así mismo. Que casi le llegó a Oviedo Matos. Exacto, por miedo al escrache. Y por ustedes, por la prensa, que es la que movilizó porque trajo los datos. Ustedes son los que trajeron la información. O sea, es un combo de opinión pública, medio de prensa y conciencia cívica de alguna gente que dijo, esto es intolerable. Y se buscó esa salida, pero no hay una ecuación de decir, esto más esto va a dar pérdida, esto más esto da solamente desafuero, esto más esto da, al contrario, zafar el desafuero. Mira, fíjate el desafuero de Víctor Bogado. ¿Cuándo fue aquella, cómo le dicen los curepí, la escrachada, esa jefe que hubo contra Víctor Bogado? Cuando primero rechazaron su desafuero. Tanto se enardeció la clase política que salieron los restaurantes a prohibir la entrada. Todo, creo que lo sacaron de un velorio, tuvo que retírese de acá, le dijeron del memorial. O sea, fue un... Y Huevis, sí, quiero mi desafuero.
O sea, no hay nada escrito en ese sentido. O sea, depende exactamente del control ciudadano, al fin, y de la prensa y de los medios, que es para lo que están. Deberíamos indignarnos más entonces. Exacto. No nos queda otra. Nos surtió, y nos surtió efecto aquella vez histórica que hay que recordar que hizo la ciudadanía paraguaya, esta con todos sus defectos, pero lo hizo aquella vez que quisieron aprobar unos 70 millones para la justicia electoral, que era todito para operador por la parte trasera y tuvieron que no estaba todavía hecha la cordillera de tierra. Exacto. De noche en la oscuridad tuvieron, no había luz, no había nada, corrieron. Salieron por la costanera cuando eso pasó aquí. Todavía era. Eso fue, claro, Sí. no fue una fuerza del extranjero, no fueron los yanquis, no fueron... Es el pueblo paraguayo ahí que dijo, esto ya es el colmo, van a usar 80 millones de dólares para hacer vito entre ustedes y sus operadores. Y se produjo, o sea, pero ¿cuándo? ¿Cuál es la mezcla exacta, los componentes para que produzca la dinamita? Pero, ¿no? o sea, está bien, doctor, pero el tema es el siguiente. Después de otra manera consiguieron sus 80 millones. De otra manera consiguieron... Disfrazado, tal vez. Disfrazan, exactamente. Posiblemente, no lo recordaba. Y lo peor de todo es que lo sabemos. Exacto. Y lo sabemos. Necesitamos ejemplos de honestidad. Y como son honorables, y así es el título que tienen, deberían demostrar que son efectivamente honorables y actuar en consecuencia. Por supuesto, me parece que de eso se trata, para eso está en la Constitución ese instituto y, como digo, enhorabuena que se ha activado alguna vez y creemos que no se activó arbitrariamente, no se inventaron las cosas, ni no fue una campaña contra alguien nada más. Los hechos, como dicen en latín, res ipsa loquitur, o sea, las cosas hablan por sí solas, él la condenaron, las grabaciones. Pero hay nada que decir. Esto va más allá porque tiene todavía más participantes, no es solamente el Congreso. Por supuesto. También está la Fiscalía y también está el Poder Judicial. Pero por algo se empieza, Carlos. Esperemos, ojalá haya más. Claro, yo entiendo eso, pero el camino es arduo. Muy arduo, muy arduo. Y en distintas instancias, ¿no? Con jurado, consejo, la corte, los jueces, constantemente están saliendo, ¿verdad? Y uno dice los que no sabremos y los que no se pueden probar. No, obvio, pero, obvio. Estas son las cosas que aparecen y que se pueden probar, ¿verdad? Las que aparecen. O si no, es difícil. Todo el mundo, es decir, es vox populi. Que uno cuando va, incluso cuando lleva una inconstitucionalidad, tiene que pagar algo para que tenga admisión. Sí, señor. ¿Verdad? Tiene un precio la admisión de las inconstitucionalidades. Pero lo que tiene es una compensa ciudadana, algo le dice a la sociedad, decir, bueno, al final hicimos la campaña y se logró, le cobraron. Porque lo peor de la corrupción es que encima soy corrupto y soy impune y me río de vos. Y a chulear el pleito, voy a alargar 7 años y no va a pasar nada. Y encima se te burla la cara, sonriente salen las fotos. Y sí, y en ese sentido... Y ahí cuando la gente pierde ya realmente, por lo menos que no son todo lo que tienen que ser, pero lo que se aplicó y se dio el escarnio público que se merece, político. Si fuese un partido de fútbol, estamos perdiendo 100-2. Y 1000 también. Y 1000 también probablemente estemos perdiendo. Bueno, y desde el punto de vista del derecho, ¿cuál es la solución? En este caso de Ibáñez, ¿cuál sería la solución? Y que el cuerpo, si es que toma conciencia de eso, o la presión ciudadana, que es lo que decidió aquella vez con González Daer, monta tanto, lo hicieron para satisfacer, porque si no decía, van a venir contra nosotros. O sea, se dio un cúmulo de situaciones que culminó en eso. O sea, ahí vuelve a depender por qué este cuerpo se movió y este otro cuerpo, me refiero al Senado y el de diputados, está renqueando, dice no, que hay que los votos, que los números, que etcétera. Entonces, posiblemente haya un nuevo ingrediente, cuál es la ley, la malhadada ley, la inconstitucionalísima ley que sacaron del autoblindaje. Porque nunca puede un legislador agregarle a la Constitución lo que ella no dice. La Constitución en la pérdida de investidura dice exactamente lo que dice sin mencionar mayoría. ¿Quién es usted para agregarle nada? ¿Entiende? De eso se trató el primer caso de inconstitucionalidad en los Estados Unidos. El caso Marbury versus Madison le dio competencia a la Corte en algo que la ley orgánica le agregó. Y le declaró, la primera inconstitucionalidad en la historia del mundo, en 1800 fue. Fue exactamente porque con la ley los muchachos se pasaron y le dieron una competencia para el writ of mandamus. Bueno, lástima que no tenemos jueces norteamericanos. ¿Qué quiere que le diga, doctor? No se juega, la Constitución no se juega, no le agregás cosas, no le haces decir algo que no dice, sobre todo la letra. En este caso le agregás una mayoría que no está en el texto y se acabó. Pero, ese es el principio del constitucionalismo, reglas escritas. ¿Sabe qué es, doctor, lo más doloroso de todo? El cinismo con que nos manejamos últimamente en los últimos tiempos y aceptamos todo
y hasta lo tomamos en joda, en broma, nos reímos, cuando nos hablan los parlamentarios de que se aplica el artículo 23. Es lo más cínico que yo escuché. Claro, es lo más cínico que escuché. Así mismo. ¿Verdad? Y sin embargo lo dicen con tanta soltura, y lo peor de todo es que nos acostumbramos nosotros, sí, en vez de indignarnos, nos acostumbramos a tomar como cierto algo que es absolutamente irregular. Y cuando se están en esas situaciones, como también se venía contando, ¿te acordás? Para el juramento de Cartes la primera vez, antes del 30, estaba el tanteo en eso. ¿Qué pasó ahí, a pesar de la plata que habrá corrido y las ofertas de cargo, de nombramiento y todo, que de repente la cosa entre la presión o algo hizo que no se encontrara ese 23 habilitante? En este caso fue suficiente lo que no se inscribieron o por el escrache o por el cargo o qué, vaya uno a saber lo que exactamente la ecuación que compuso. Pero en ese sentido es un poco cínico, debería depender de esa mayoría, en el cual ahí sabemos también el otro factor. Uno es la presión social, pero el otro es la compra y acá me paro, me armo, me nombran a este que hace rato quería nombrarlo, a este la ascienden, a este juez, etcétera. O sea, eso ya es la política más cruda, la cloaca política. Exactamente, sí, creo que hay que hablar de eso, porque si decimos que la política cruda es como que estamos aceptando que son las reglas de juego y no deberían convertirse ese tipo de prácticas en reglas de juego. Así mismo. Así mismo. Bueno, en el caso de Nicanor, sí. ¿Él puede ser director de la entidad binacional? Mira, yo no conozco muy bien los requisitos de que se exijan para el cargo, etcétera, la idoneidad, supongo, todo lo no, demás. Por el hecho de ser senador electo, sí, pero no electo. Exacto, no asumido, que no asumió el cargo. Realmente que estamos en capítulos que no están previstos en ninguna constitución. ¿Qué pasa de un senador que contra lo que dice la Constitución, él dijo, no quiero eso, quiero ser senador, o sea, empujando, ñemolomo, ya hice una vez y hacer otra vez y entrar. Bueno, luego un poder judicial desde el Tribunal Superior. Apoyado por su partido y apoyado por todos los movimientos de su partido. Con todos los ingredientes. Sí, tenemos que decir pero lo peor son, allí, sí, hasta eso políticamente los apoyos son, para eso está la política. Sí. Lo que no está para la política es acompañar complacientemente. Desde el Poder Judicial. Propia de una corte, en una dictadura se comporta así, en el cual vos decís, dijo Trump en la corte, sí señor. Sí, que lo pasa en Venezuela. Lo que dice Maduro es lo que hace la corte. En consecuencia, la credibilidad de ese fallo justamente se cae por eso mismo. Y además de todas las cosas que concomitantes, ¿verdad? Que se le también salió el fallo para Horacio Cartes y al mismo tiempo, después, pero vas a ser vicepresidenta, venía acá a renunciar. O sea, había un tráfico así ostensible, vicioso, como diciendo favor a favor. Entonces, con ese condimento, es difícil saber cuál es el limbo en que está esa senaduría ganada por elecciones, pero no asumida por decisión de sus propios pares que no le dieron quórum o que conestaron, dieron no solamente lugar a que se integrara corriera la lista, aplicando el reglamento del Senado, y que esa gente encima jurara y votara después ya la nueva mesa. ¿Por qué lo dejaron correr? Ahí está. Ese es internamente. Y después, ¿por qué lo dejaron correr en la justicia electoral? Así mismo. ¿Verdad? Y después no le dejan asumir. Entonces, hay una serie de es que cuando el referé bombea, ya no sabe cuál de las infracciones es más grave. Pero ya tenía que haber cobrado, pero no cobró, ahora quiere cobrar esto, pero ya no perdemos respeto. Y a eso llegamos, doctor. Estamos perdiendo el respeto y credibilidad en las instituciones que deben cuidar de nuestros bienes y nuestras personas. Sí. Y los que deciden por nosotros, los que hacen las leyes y los que hacen cumplir las leyes. Sí, señor. Así mismo. Realmente exploramos aguas, como se dice, uncharted waters, aguas no exploradas, que nunca entramos porque hacemos tan forzando las cosas que entras en un lugar que no encontrás jurisprudencia en otro país. ¿Y qué pasa con eso? Porque entramos en limbos, creamos absurdas situaciones jurídicas que en consecuencia, es ya un caos. Bueno, y vos que sos abogado, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos? Ojalá tuviera idea de cómo salir. No, mira, a veces uno dice, me viene un dicho de mi madre que decía, a veces Dios escribe derecho a renglones torcidos. O sea que a veces por caminos que inclusive vos decís, pero no es la forma correcta, pero se enderezó o de alguna forma se alineó la cosa.
Yo creo que en este caso, concretamente de estas apetencias de poder, a mí me llama mucho la atención y incluso esas normas tan rotundas, no habrá reelección en ningún caso. Que mucha gente dijo, no, pero la enmienda, porque acá no dice composición, la duración, los 5 años, nomás que buscarle los respectivos. Hay una intención del constituyente que es pro república. Pro república quiere decir contra autoritate y pro libertate ciudadana y democracia. Vale decir, los derechos políticos están para el ciudadano que quiere votar esencialmente y entre ellos, sin ser autoridad, quiere aspirar a un cargo. No aquel que, habiendo tenido poder o restos de poder, juzga y usa de ese resto político. Algo tiene que haber que tantos presidentes ya intentaron violar esa cláusula de la Constitución que serán, dice bien el reglamento, así ni contrasta a este país, esta es la regla. No, pero yo quiero porque... a lo mejor la norma es criticable, correcto, pero la cambiamos por derechas. Pero siempre se hace, no lo hacemos en Paraguay, lo hizo Bolivia, lo hizo Ecuador, lo hizo Venezuela, con lo hizo Argentina, con corte complaciente y oyendo la voz del pueblo. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, conste que en lo de Evo hubo un referéndum en contra y a pesar de eso otra vez volvió a usar su derecho humano a ser reelecto. Guatana calcula. Hay un dictamen de la Comisión Europea de Derechos Humanos que pidió Almagro, demostrándole que eso no es un derecho humano, el derecho a ser elegido fundamental. Al contrario, está limitado para la autoridad. O sea, la interpretación de las funciones de la autoridad tiene que hacerse siempre en sospecha de que vas a abusar de él. Salvo prueba evidente que es de tu competencia y te corresponde. Y a la diferencia, cuando interpretamos derechos fundamentales, derechos humanos, indubio pro libertate, a favor de la libertad, a lo que dé más derechos. Ahora, lo más simpático de todos tienen algo en común. Vengan de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, abajo, de los laterales, lo que sea. Todos dicen cuando ingresan, vengo solamente un periodo. Sí, señor. Voy a cumplir la Constitución. Sí. Y después quieren permanecer toda la vida. Así mismo. Doctor, muchísimas gracias por venir y por la invitación. Esta charla tan apasionada. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Espero que venga más a menudo. Bueno, que no vamos a tener menos clases de noche. Ojalá. Bueno. Gracias, doctor Segal. Bueno, muchas gracias. Enseguida vamos a hablar de economía. ¿Qué espera el sector productivo del país del próximo gobierno a la vuelta de la pausa? En el último bloque del péndulo para hablar sobre economía. ¿Qué tal, don Gustavo Volpe, presidente de la UIP? ¿Cómo anda? Muy bien, espectacularmente bien, contentísimo con el resultado de la Expo. No podemos estar mal así. Está muy bien. ¿Qué tal, don Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Y realmente, así como dice Gustavo, nosotros estamos contentos. Una Expo triunfadora, una Expo que batimos todos los récords en todos los aspectos, en cantidad de animales, cantidad de espacios, sponsors, y esperemos también ahora batir el récord con la gente, ¿verdad? Con la asistencia. Y si el tiempo nos ayuda, yo creo que vamos a batir todos los récords este año. Qué bueno, es una buena noticia. Así ¿Ustedes es. se reunieron con el presidente electo? Sí, si se le puede llamar reunión, nosotros estuvimos con él justamente en la inauguración de ¿Solamente la Expo. ahí no tuvieron una reunión? No. Después le llevamos al pabellón industrial y una vez que salimos del pabellón industrial y de visitar algunos otros pabellones también, como el de la policía, por ejemplo, nos sentamos a charlar, no en una reunión en donde venía la gente y justamente fue en la oficina del doctor Villasanti, ¿verdad? Pero no fue ninguna reunión formal, no. Sencillamente, hasta se podría decir social. Social. Ahora, él ve el péndulo y si no ve, le informan de lo que se trata en el péndulo. ¿Qué es lo que le pediría al sector productivo, ustedes, la UIP y la rural en particular? ¿Qué le pedirían al presidente electo? Bueno, como Asociación Rural del Paraguay, nosotros necesitamos mayor seguridad.
La seguridad en el campo es un factor determinante para poder desarrollar el campo y para poder desarrollar incluso la ganadería, ¿verdad? Hay zonas, yo vengo de Concepción, ¿verdad? La zona de Concepción, sur de Concepción, norte de San Pedro, una zona peligrosa, una zona en donde yo creo que la inversión roja. es, claro, muy roja, ¿verdad? Y bueno, y esa es una zona que nosotros estamos necesitando seguridad, como todo el país, no solamente, no hay que hablar acá solamente de una zona, ¿verdad? Están los motochorros, que gracias al grupo Lince, nosotros somos defensores del grupo Lince, ¿verdad? Están haciendo un buen trabajo, porque hay que reconocer de que donde actúan ellos, donde hacen controles, baja el índice de criminalidad, ¿verdad? Pero tenemos el problema de estos enemigos del pueblo paraguayo, ¿verdad? Que quieren hablar en nombre del noble pueblo paraguayo y sin embargo asesinan campesinos, asesinan gente humilde y a nosotros nos secuestran, ¿verdad? Y eso es lo que le pedimos, creo que lo más importante para el desarrollo ganadero es la seguridad. Y otra cosa, evidentemente también un poco que los impuestos sean consensuados siempre con todas las partes involucradas, ¿verdad? Ampliar la base tributaria, controlar los gastos públicos. Pero creo que estamos bien. Nosotros confiamos mucho en Marito. Es una persona muy abierta, ¿verdad? Y estamos nosotros confiando plenamente en él. También con los ministros que nos toca a nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo Juan Ernesto Villamayor. Hemos charlado sí con él varias veces y sinceramente, ¿verdad? Estamos muy confiados en el trabajo que va a hacer. Denis Lichi, que también nos compete a nosotros directamente, ¿verdad? Una persona que conoce mucho al productor pequeño y es lo que nos interesa, pero el productor grande se maneja solo, ¿verdad? El pequeño productor necesitamos. Y el tercer ministro, que para nosotros es de fundamental importancia, es Arnoldo Vince, que es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones nominado, porque evidentemente necesitamos infraestructuras viales para poder desarrollarnos mejor. Ahora, ¿y la UP qué pide? Muchas cosas, Carlos. Fundamentalmente el combate a la ilegalidad y al contrabando. A lo largo de nuestra historia, porque hace muchos años conversamos, y sobre todo antes cuando yo estaba de presidente de la UIP, siempre hablamos del tema del contrabando y lamentablemente siempre hemos perdido la guerra. Y creo que llegó la oportunidad en donde hablábamos recién, ya en esta oportunidad se ha perdido la paciencia porque esto ha sobrepasado todos los límites aceptables y creo que en esta oportunidad no vamos a estar solos. ¿Por qué dice que se sobrepasaron todos los límites? ¿A qué se refiere? Y a que caradura y grotescamente se venden los productos en la calle. Pero eso fue siempre. No, siempre se vendió en la calle, pero sí, no así en la proporción que hoy en día se estaba haciendo. ¿Usted cree que es mayor cantidad? Pero mucho más. En la puerta de los supermercados nunca vimos eso. Sin embargo, en la puerta venden azúcar a la mitad del precio de lo que se vende adentro del supermercado. Aceite, la misma cosa. Entonces, la gente perdió la paciencia. Y te puedo decir, Carlos, ayer hemos tenido una reunión con los productores frutícolas y estuvieron 6 diputados departamentales en donde llegamos a la conclusión de que al contrabando tenemos que combatirlo juntos. Y justamente expresaban las personas que estuvieron en la reunión ayer lo que les causa el contrabando al productor frutihortícola. Y es una vergüenza, es lamentable. Sí, sí. Muchas veces esta gente, por ejemplo, que cultivan tomate, el tomate está listo para arrancar, pero no pueden contratar mano de obra porque les cuesta mucho más caro pagar esa mano de obra que vender su producto en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado está inundado de contrabando. Y así te puedo citar muchas hortalizas, muchas frutas que le ocurre exactamente lo mismo. Y si nosotros realmente no podemos combatir el contrabando y hacer que los pequeños productores de frutas, hortalizas y otros vegetales puedan vender sus productos a precios convenientes en el mercado
Y bueno, y vamos a seguir teniendo la migración de los agricultores que vienen y se quedan en el cinturón de pobreza, ahondando mucho más. Eso no es solamente un fenómeno paraguayo, es un fenómeno mundial. Sí, pero aquí en Paraguay... El proceso de urbanización. Sí, pero aquí en Paraguay es insoportable. Y es insoportable porque te cuentan, hay días que no tienen para alimentar a su familia. Entonces se ven forzados a venir a tratar de cambiar la vida o de gestionarse la vida. Entonces, nosotros hemos hecho ayer un acuerdo por el cual esto va a empezar el lunes, Carlos, y vamos a firmar un convenio con la Municipalidad de Asunción, porque la Municipalidad de Asunción es dueña del mercado de abasto. Sí. Y el mercado de abasto es el gran distribuidor de productos. Entonces, esto se hace ante la inoperancia de la Municipalidad de Asunción. Por supuesto, el contrabando inunda el mercado de abasto. Por supuesto. Yo te digo una cosa, nosotros le hemos llegado ya a decir a la gente del mercado de abasto, ustedes son dueños de la propiedad en donde se vende el contrabando, por lo tanto, por lo menos hay asociación ilícita. Porque si bien el contrabando es un delito y no un crimen como querríamos que sea, como vamos a hacer una segunda intentona de tratar de cambiar eso, pero la asociación ilícita para delinquir ya es otra cosa. Y entonces a eso se exponen las autoridades municipales. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque el principal plagueo de las aduanas y de los fiscales, de TABE y todo ese tema, de la Policía de Delitos Económicos, del Departamento de Delitos Económicos, de la Fiscalía General de la Nación, justamente solicitan a las aduanas, solicitan al mercado, a la autoridad del mercado de abasto, que dejen entrar solamente por un portón los productos para poder controlar. Tiene 11 portones y no se conseguía hasta que fueron los campesinos, cerraron los portones y ahora entonces se están movilizando y el lunes vamos a firmar un acuerdo por el cual toda la mercadería del mercado de abasto va a pasar por un solo portón, con toda la infraestructura que va a tener a los costados. Sí, esto parece que avala esos comentarios que dicen que toda esta situación que usted dice del ingreso ilegal de mercadería de contrabando es el negocio de algunos concejales. Que algunos concejales, el nicho de algunos concejales es el contrabando que se vende, se permite que se venda en el mercado de abasto y probablemente en otros mercados municipales. No solamente en los concejales. También en el Congreso hay padrinos. Sí. También en el Congreso hay gente que cobra peaje y que por eso va y exige a las aduanas poner a su gente en los puestos estratégicos. ¿Por qué? Sencillo. Nos han dicho ayer en la reunión. Canal Verde parece han dicho ayer en la reunión. Poneme en la aduana y yo te voy a rendir tanto por semana. Y eso es absolutamente una normalidad. Entonces, ¿por qué cuando se plantea una ley como la que planteó hace muy pocos días el Ministerio de Agricultura, justamente por los productos frutícolas, de considerar que el contrabando no es un delito, sino un crimen? ¿Y cuál es la diferencia? En que el delito, pagando una multa, uno sale. Sin embargo, el crimen es directamente cárcel. Bueno, entonces, cuando se planteó eso, se llevó a votación si se iba a tratar o no. Y solamente 20 diputados quisieron tratar el tema. Y el resto mandaron a las calendas griegas el tema. Entonces, eso es una demostración clara de lo que estamos diciendo. Porque si queremos un Paraguay mejor, que pasa justamente por empezar a reducir la pobreza extrema, empezar a reducir la pobreza en el campo, porque si estamos buscando una herramienta para que por lo menos sirva para que la gente piense 2 veces para hacer contrabando, porque hoy en día es demasiado fácil. Te sacan la mercadería y listo, pama. Entonces, que piense 2 veces porque vaya a la cárcel. Entonces, ahí está el tema. O pagando una multa que después van a trabajar el doble para poder recuperar la multa perdida. Entonces, es muy sencillo, Carlos. Pero el contrabando también afecta al sector ganadero. Claro que afecta. El contrabando nos afecta a todos, le afecta también a los periodistas, a todo el mundo. Y también, es decir, no también es igualmente preocupante porque ganado que pueda venir con problemas sanitarios puede perjudicar lo que es el negocio de la carne en Paraguay. Sí, claro, nosotros controlamos bastante, ¿verdad? Se controla, ¿verdad? No, en este momento yo te diría que no existe contrabando de ganado en pie, ¿verdad? Sí. Te diría que no, pero no sabemos, ¿verdad? Pero sí la carne sigue
¿Consideran que sigue ingresando el contrabando? Creo que no, creo de que con todo lo que pasó con estos últimos... Con lo que pasó con lo último, con la problemática de la carne, que evidentemente nunca el ganadero fue culpable del ingreso de esa carne, ¿verdad? Yo creo que eso, las instituciones funcionaron, porque funcionó la CONALCAR, funcionó la aduana, funcionó el Ministerio de Industria y Comercio, funcionó SENACSA, ¿verdad? Y yo creo que de esa pequeña crisis o gran crisis que se tuvo salimos fortalecidos porque demostramos por lo menos que en ese punto demostramos al mundo que somos un país serio, porque si se hubiese dejado así pero como la pregunta, estábamos, Luis, es ¿cuánto ingresó hasta que se pilló? Bueno, eso no se sabe. Ese es el problema, porque acá pues, estamos todos bajo sospecha. Sí, eso no se ¿verdad? sabe. Y todos somos sospechosos de ser culpables de algo. Entonces, lo primero que la gente dice, está bien, ahora cayó, genial, aplaudimos todo. Pero ¿durante cuánto tiempo se estuvo haciendo la misma operación sin que nadie diga? Entonces da la impresión de que es una lucha de sectores y entonces uno enojado contra el otro, no, allá hay contrabando, atendé. Si no hubiese habido problemas, el negocio no se resentía. Sí, bueno, no, eso no te puedo decir cuánto ingresó antes, ¿verdad? Porque nosotros no somos una autoridad de aduana ni tampoco de saber, pues el ganadero no importa carne. Mal te podría decir si hubo o no hubo esa cantidad o no hubo esa cantidad, ¿verdad? Lo que pasa es que el negocio del mercado de la carne es un negocio se exporta al Brasil, sí. Podemos importar de Brasil. Lo que pasa es que para importar la carne hay que cumplir ciertos requisitos. Podés importar si querés la carne, toda la cantidad que quieras. Cumpliendo con las normas establecidas. Cumpliendo con las normas, ¿verdad? Acá lo que pasó fue que no se cumplieron con dos normas. Que creo la sanidad, y que son fundamentales. Y que son fundamentales, ¿verdad? A raíz de eso se hizo la intervención, ahí funcionaron, por eso que te dije en un comienzo, funcionaron las instituciones, se llegó a un resultado y a una multa que creo que orillaba los 3 millones de dólares de multa. Aparte el tema de la imposición de no importación, y una serie de cosas más, ¿verdad? Que yo no te lo puedo decir en detalle porque no soy parte de ese problema. Pero sí, por lo que hemos leído en los diarios y todo, ¿verdad? Fue una actuación, digamos, hasta si se quiere, que se llegó bien y se llegó a aclarar todo. Tuvimos, sí, la suerte, digamos, de que porque se funcionaban las instituciones no se perdió ningún mercado internacional. El riesgo que nosotros teníamos era justamente que se haya hecho algo más y perder los mercados internacionales. El perder los mercados internacionales equivale a 1.500 millones de dólares de pérdida al año, que ingresa al país, ¿verdad? Y eso iba a ser gravísimo, no grave. Totalmente. ¿Verdad? Y por suerte, por la actuación que se tuvo, actuó Fiscalía, actuaron todos, ¿verdad? Te puedo decir en este momento que no cayó ni un solo mercado internacional. También te puedo decir que los precios se han normalizado, porque el precio del ganado al final es una oferta y demanda, ¿verdad? Pero yo creo que volvimos a los valores de antes, el precio cayó a 2,8 el kilo faenado y estamos ahora en este momento a 3,15. Así que volvimos a la normalidad. A la normalidad. Ustedes hablaron ya con Benigno. Sí. Con Benigno López. Pero no oficialmente. No oficialmente. No. Y ahí, claro, porque todavía pues, no es ministro, es todavía designado. Exacto, pero ahí se habló, el doctor Villasanti habló recién del tema del consenso de los impuestos y nosotros tenemos la promesa de que así va a ser. Por eso de repente cuando algún medio de prensa sale a decir de que van a hacer esto, van a hacer lo otro, que van a aumentar, creo que si son serios tienen que cumplir las promesas que hacen antes y nosotros creemos que van a cumplir. Entonces, fundamentalmente, vos me preguntaste qué puede pedir la industria sí. y yo te decía que varias cosas. Creo que el respeto irrestricto a la seguridad jurídica es otro de los temas que hacen a la inversión. Y dentro de la inversión tenemos dos aristas que no se respetó la seguridad jurídica y ahora vamos a ir a la Corte entre todos los que no estamos de acuerdo con la modificación del artículo principal del IRP con respecto a el cambio por decreto y por reglamentación una ley, en primer término. Y después también
nosotros entendemos que el Ministerio de Hacienda tiene necesidad, entonces quiere recaudar de donde sea, pero no en forma ilegal, como se hizo con el caso de Capro, de los productores de aceite, sí. ¿verdad? Y entonces eso ahuyenta la inversión, porque si nosotros queremos industrializar el país, necesitamos capitales que vengan y que inviertan en industria. Entonces, ¿qué capital va a venir a invertir si por el camino se le cambian las reglas de juego? O si por el camino se salta por encima de una ley para tratar de recaudar donde no estaba previsto recaudar. Ustedes ya saben cuánto de la soja actualmente se industrializa. ¿Qué porcentaje del total de la soja? Hoy me hablaban de un 50%. Sí, está cerca, aproximadamente ¿Será? No. cerca del 50%. Las informaciones que nosotros manejamos es el 50%. Sí, esa es que se está industrializando. Pero lo más triste de todo, Hay y volvemos al tema multimillonarias, issue y al sí. tema fundamental, ¿vos sabés qué porcentaje de aceite que se consume en el Paraguay se importa legalmente y se produce localmente? Menos del 50%, el otro 50% es contrabando. Entonces, ¿qué se puede desarrollar así con una situación así? Por eso, tema 1, contrabando. Tema 2, respeto irrestricto a las leyes y a la seguridad jurídica. Tema 3, para nosotros, otro tema importantísimo, es el tema de la ANDE, en que tiene un servicio pésimo para la industria, en donde tenemos cortes permanentes y en donde tenemos también problemas de que de repente hay pestañeos. Y hoy en día, con los equipos electrónicos que tenemos, nos mandan al tacho y después, si te he visto, no me acuerdo, porque si reconociesen y por lo menos te devuelven el importe en energía o lo que sea, estoy de acuerdo, pero te dicen, no, eso no es un problema de ANDE, ese es un problema de su equipo, ese es un problema de agentes atmosféricos. Entonces, calidad pésima, nos subieron casi 50% al sector. ¿Al sector industrial? Al sector, claro. Y yo te voy a decir una cosa que nadie sabe, pero yo me animo a decir porque hoy tengo los datos. El sector industrial es el sector que subsidia al sector del hogar. Antiguamente se pensaba, pero ¿qué si la industria paga menos que el hogar? No es así, porque resulta que uno de los problemas principales de un sistema eléctrico es justamente los picos, porque de acuerdo a esos picos hay que hacer la contratación. Y se compra de más por esos picos que se tienen cuando la gente vuelve a su casa y prende el aire acondicionado, se baña. Entonces, al sector industrial, que es un sector que consume las 24 horas la misma cantidad, le cobran un sobreprecio que no se le cobra a los hogares, se le cobra a la industria, y que debería de ser al revés, porque la industria, vos podés decir, consume tanto, y vos sabés que eso consume, que nunca va a sobrepasar ni va a tener picos. Sin embargo, es la industria la que es castigada por la tarifa. Con el presidente de la ANDE sobre eso? Sí, hablamos. ¿Y qué le dijo Pedro Ferrer? Bueno, Pedro, ya lo conocemos a Pedro, es un tipo que nos da mucha confianza, porque ya estuvimos trabajando cuando él levantó el IPS. Yo me animo a decir, levantó el IPS porque él recibió un IPS destrozado. El tema que llevaba como diplomático, el tenemos que llevar al licenciado. No, yo critico lo que tengo que criticar y pondero lo que tengo que ponderar, ¿verdad? Entonces, Pedro es un tipo que nos da mucha confianza, vino y habló con nosotros en la Expo y estuvo charlando justamente reconociendo el estado en que se encuentra. Sí. Habló de que en 3 años, se necesitan 3 años para que la ANDE otra vez vuelva a dar el servicio de energía eléctrica de calidad. Y hablamos de muchos temas en que realmente sabemos que él es un conocedor profundo, porque él estuvo muchos años en la ANDE. Claro, pero ¿en la ANDE alguna vez fue eficiente con la industria? Al principio, en la época de Bernardi, sí, señor, fue. Después ya nunca. Y después empezaron las irregularidades. Sí, no, aparte nunca tampoco se invirtió en la red de distribución. Bueno, nunca no se puede decir que nunca, pero poco. En los últimos tiempos no se invirtió nada. Y nosotros también reconocemos que tenían que hacer ajustes, pero no el ajuste como se hizo. Eso tendría que haber sido gradual e incremental, porque ninguna industria puede soportar de que una de sus materias primas principales, como es la energía eléctrica, tenga un incremento de casi el 50%. Y lo peor, con bajísima calidad, que hace de que perdamos productividad por los cortes y de que no seamos tan eficientes como necesitamos ser en un mercado
abierto como es el mercado paraguayo, en donde entra cualquier producto de cualquier parte del mundo. Entonces, está el tema de Ande. Y otro de los temas es nosotros necesitamos que se negocie bien, que se haga bien la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Porque es fundamental eso. En donde, son $1.000 millones. Bueno, en donde ahí vamos a separar. Queremos seguir siendo peajeros, cobrando peaje, o queremos desarrollar realmente nuestra economía. Hay estudios, yo te dije en un programa anterior aquí, Carlos, hay estudios del GICE, que es un grupo de estudios de asuntos energéticos de la Universidad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, que dicen de que si toda esa cantidad de energía eléctrica se puede transformar en Paraguay con la industria, con electrointensivas, lo trajimos acá también. En 20 años se puede cuadruplicar el Producto Interno Bruto del Paraguay, sacando así todos los problemas que tenemos en Paraguay. Entonces, es fundamental de que eso se negocie en condiciones y que nosotros, el sector público, va a colaborar. Pero una cosa les digo a ustedes que son del sector productivo, es decir, hay que obligarle a los gobiernos y al Estado a cumplir con su rol. Claro. Pero también el sector privado tiene que cumplir con su rol. Lo suyo. Lógico. Es decir, si hay contrabando es porque desde el sector privado hay un sector importante que está lucrando con el contrabando. Claro, el tango se baila a dos. Es decir, por supuesto que el tango se baila a dos, pero si las infraestructuras son horribles es porque hay un sector que está lucrando con hacer mal las cosas porque se le vuelve a recontratar para volver a reparar, y etcétera. Es decir, está también la contracara. El sector privado también tiene que autorregularse. Pero por supuesto, por eso hablamos de informalidad, Carlos. Eso forma parte de la informalidad. Por eso hay que reconocer de que no solamente el contrabando es pernicioso para el desarrollo económico del Paraguay, es la informalidad también. El control. Hay que exigir control, pero también hay que exigir al sector privado que bueno, pero los que exigen el control son los que tienen que se autocontrolen. Pero ese de autocontrol, vos sabés que es un tema mucho más difícil si ni los que tienen que controlar controlan. Sí, no, pero la base de todo es que no conocemos todo en este país. Sí. Por eso. No conocemos todo. Entonces le puedo decir, basta. Basta, exacto. ¿Tú crees que los perros te van a hacer caso? Sí, es que no tienen el castigo de las autoridades. No, pero... No te van a dar pelota, ya. Bueno, y denunciar, contar a la prensa, y nosotros acá le vamos a traer a todos uno a uno. Yo creo que el problema nuestro es la educación. Bueno, por supuesto que el problema principal es la educación. Yo les digo una cosa, al sector productivo le es tan dañino como al resto del país que un sector que haga rutas las haga mal. Porque el ganadero y hay muchos, exactamente, y el productor agrícola van a sufrir las consecuencias del mal estado de las rutas. Claro. Y entonces todos perdemos. Por eso justamente te dije que confiamos mucho nosotros en Arnoldo Vins. Sí. Porque él es una persona que viaja y que conoce realmente la problemática que existe con las rutas mal construidas. Porque las rutas están. ¿Verdad? Entonces, ahora nosotros sufrimos. Yo te pregunto, totalmente. Un industrial o un ganadero o un agricultor, ¿qué sabe de construcción de rutas? Nada. Para eso tiene que estar la autoridad, es la fiscalización, totalmente y tiene que castigar. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero hay un elemento ahora que nos iguala un poquitito. Se llama tecnología. Gracias a la tecnología y a unas mateadas con unos genios de la ingeniería, los sábados, mis compañeros, me enseñaron que un buen asfalto tiene que tener 7 capas. Acá hay una. 7 capas. Hace poco estaba viendo una licitación donde se pedían 3 capas. Bueno, esa es la licitación, ya nace mal. No, ya sé. No, pero le digo nomás que si el estándar internacional de una buena ruta contempla 7 capas, ¿cómo es posible que nosotros estemos construyendo a propósito malas rutas? Bueno, pero no es a propósito, porque yo te digo, 7 capas es
es relativo, porque yo te puedo decir que depende del suelo, y yo te puedo decir que hay en lugares, y depende donde hay de poco la tránsito, es liviano, donde, todo lo que claro, donde vos tenés que calcular. Aquí las rutas se hacen para 25 toneladas y ese es el principal los muchachos error. 35 no, los mil muchachos menos de kilos. 40 no cargan. Y por eso te digo, entonces ahí ya nacemos mal, porque Sí. ahí el sector privado, el que recarga más los camiones y que pasan y Totalmente. que destruyen las rutas, Te hunde también toda son la ruta. responsables. Así mismo. Entonces no le culpemos solamente a los constructores, A todos. y sobre todo que los proyectos contemplen esa idiosincrasia, yo no diría idiosincrasia, esa idiosincrasia del paraguayo que en vez de cargar 25 toneladas carga 40. Entonces, yo creo Y que que sabe que pagando una coima Pero no le van lógico. a subir al Sí, pesaje. pero funde la ruta. Pero y funde te la ruta, y funde el y- país. y- Funde el país. Bueno, Totalmente. entonces, por eso yo aquí El son progreso muchos es responsables. un compromiso de todos. Por Es un supuesto, compromiso de por supuesto todos que sí. con educación, salud y seguridad. Ahí Muy está. bien. Señores, muchísimas gracias por venir. Gracias. Carlos, Es un nosotros placer, siempre- yo les agradezco que hayan dejado sus actividades en la Expo. De corazón les digo, sé que tienen muchas actividades. Aún así, estuvieron hoy acá en el Péndulo, así que les agradezco de corazón. Para Gracias, nosotros Luis. es un compromiso Gracias. estar contigo, Carlos, porque es el programa más serio de la televisión en donde realmente da gusto ver y más gusto da participar porque nos permitís hablar de todos estos temas nacionales. Yo lo convierto en canciller, definitivamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Gracias, Carlos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos de sus casas. Hasta el próximo miércoles.